La Segunda Guerra Mundial. Fue el conflicto armado entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. La causa principal fue la ambición de Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia e Hirohito en Japón, por el predominio económico y político del planeta, arrebatándole sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. En 1933, el dictador alemán Adolfo Hitler llegó al poder y empezó a violar el Tratado de Versalles de 1919. Militarizó Alemania, se anexó a Austria e invadió Checoslovaquia. Mientras tanto, Italia invadió y conquistó Albania. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declararan la guerra. En los meses siguientes, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año, la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no lograron la rendición de Inglaterra. Alentando los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas. Esto obligó a que Hitler enviara ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron vencidas por aliados en la batalla de El Alamein en junio de 1942 y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados en junio de 1941. Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder en el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados por los soviéticos en la Gran Bretaña de Stalingrado en junio de 1942 y febrero de 1943. El Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China al sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway en junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posición. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo de 1945, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín el 25 de abril del mismo año. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y el 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. Pero la intención de este video es dar mi punto de vista sobre la Segunda Guerra Mundial, que determinó consecuencias de quienes la originaron, que no pensaron jamás que ellas pudieran cobrar efectos tan terribles que la humanidad, aún asombrada, no alcance a comprender el por qué hoy se vive hambre, desolación y muerte en los pueblos y países que la sufrieron en forma directa e indirecta. En términos de exaltación del sentimiento nacionalista, los pueblos y países participaron en la Segunda Guerra Mundial, acentuaron en una u otra forma su fervor nacionalista. Ello se debió fundamentalmente al sentido de la defensa del territorio patrio que debía afrontar. En este aspecto, Polonia y Checoslovaquia destacaron sobre las demás al mismo tiempo. En Asia y en África surgieron nuevos estados libres con Corea, la India y Birmania.
El avance de la democracia significó el total fracaso de los regímenes del orden dictatorial y totalitario tales como el nazismo y el fascismo. Algunas monarquías se extinguieron, entre ellas la de Bulgaria, Italia y Yugoslavia. En cambio, en las nuevas repúblicas que se implantó el voto popular, se afianzó el sentido de la libertad, sea en lo político o en el orden de la expresión de ideas. El hombre tendió a humanizarse bajo el noble aspecto del gobierno por sí mismo. Para finalizar mi opinión sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el avance tecnológico militar dio inicio a una era atómica nuclear que se vive aún en el siglo XXI, que dio un perfeccionamiento y uso aborazado en gran escala de armas en la aviación, los cañones y baterías de largo y alcance, el uso de fusil ametralladora, los lanzallamas, el radar, las baterías lanzacohetes y las bombas voladoras B-1 y B-2 en los proyectiles teledirigidos y fundamentalmente la bomba atómica.